Hola amigos, que Dios les bendiga a todos de una manera especial en este hermoso día. Quiero darle toda la honra y toda la gloria a mi Señor Jesús, el único Salvador y el único Redentor, el único camino de vida y de salvación en este mundo. Dice la Biblia que Él es Rey de Reyes y Señor de señores. Alabado sea Dios. En este día quiero hablar un poquito acerca de un mensaje que lleva titulado La ira de Dios no es para su pueblo. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 9, porque no fuimos creados para sufrir la ira de Dios, sino para que pudiéramos alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Dios de la Biblia, el Dios de Israel, el gran yo soy, Jehová, Dios Todopoderoso. Dice la Biblia que es un Dios de amor. Un Dios que cuando habla, habla con amor. Que cuando respira, respira amor. Y todo lo que hace, lo hace con amor. Y dice la Biblia que Dios nos amó de tal manera que dio a su único hijo en sacrificio para que tú y yo, por medio de Jesucristo, pudiéramos tener acceso al reino de los cielos y tener salvación y vida eterna. Ahora, ese Dios que es amor, es todo amor, también tiene un lado que es la ira de Dios, el enojo de Dios. ¿Y por qué Dios se tiene que enojar? ¿Por qué Dios tiene que que darle ira? Dios es un Dios justo. Y Dios odia el pecado. Y Dios tiene una justicia que mantener. O sea que cuando el pecado aumenta y sigue aumentando y sigue aumentando y sigue aumentando en una ciudad, en un país, tarde o temprano Dios, la ira de Dios caerá sobre ese lugar. Eso sucedió en los días de Noé, cuando la tierra estaba corrompida, llena de violencia y de maldad, y los corazones de los hombres solamente inclinados a hacer el mal. Y tanto Dios dio tiempo y esperó hasta que tuvo que derramar su ira sobre la faz de la tierra. En los días de Lot, las ciudades de Sodoma y Gomorra estaban corrompidas, llenas de maldad, de idolatría, de homosexualismo. Y Dios le dio tiempo para que se arrepintieran y se alejaran de su pecado, pero no lo hicieron. Por lo tanto, la ira de Dios cayó sobre esas ciudades. Alabado sea Dios. Pero fíjate que este pasaje bíblico dice que nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los creyentes de Jesucristo, la iglesia de Jesús, el pueblo de Dios. ¿Y quién es pueblo de Dios? Toda aquella persona que viene arrepentido y se rinde a los pies de Jesucristo y le permite que Cristo entre en su corazón, que lo lave, que lo limpie del pecado, que lo convierta en una nueva criatura y lo selle con el Espíritu Santo. Esa persona es un cristiano, es un creyente, es un siervo de Dios. Y de esto es que se habla en este pasaje. Porque no fuimos creados
para sufrir la ira de Dios. Dios no creó al hombre para que sufriera la ira de Dios. Dios creó al hombre para vivir. Dios creó al hombre para que tuviera vida y vida en abundancia. Dice la Biblia que, alabado sea Dios, en el capítulo 2 y versículo 7 de Génesis, que Dios formó al hombre de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y vino el hombre a ser alma viviente. O sea que Dios creó al hombre para vivir y no para morir. La perfecta voluntad de Dios es que el hombre forme una familia y juntos le sirvan a Dios y vivan en paz y vivan en felicidad. Y que por medio de Jesucristo tengan la salvación del alma, alabado sea Dios, y tengan vida eterna. Ahora dice la Biblia que el adversario, Satanás, solo viene a matar, robar y destruir. Pero dice también que Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. O sea que Dios creó al hombre para vivir, pero el pecado fue lo que mató al hombre. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, donde había todo tipo de árbol con todo tipo de frutos, era un paraíso aquí abajo en la tierra. Pero Dios puso ahí en el huerto del Edén un árbol con un fruto prohibido. Y les dio un mandamiento: no comerás de ese árbol. De todos los árboles en el huerto pueden comer, menos de ese. Pero ellos cayeron de la gracia y cayeron en el pecado. Y al caer en el pecado le abrieron la puerta a la muerte. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y le abrieron, cuando pecaron, le abrieron la puerta a la muerte. Entró la muerte. Comenzaron a envejecer y eventualmente murieron físicamente. Pero Dios no creó al hombre para que la ira de él estuviera sobre el hombre. Dios creó al hombre para vivir. Ahora el pecado es lo que hace que la ira de Dios esté sobre el hombre. Alabado sea el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Dice la Biblia que en Cristo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz resplandece en las tinieblas. No busques vida en Buda, porque no la vas a encontrar. No busques vida en Mohammed. No busques vida en Maitreya ni María. Búscala en Jesucristo, porque Él es el único que tiene vida y la tiene en abundancia para todo aquel que a Él viene. Alabado sea Dios. Jesús mismo dijo: la voluntad de mi Padre que me envió es que todo aquel que ve y cree en el Hijo tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Alabado sea Dios. Solamente en Jesucristo hay vida, y fuera de Él solo hay muerte y perdición. Dios creó al hombre para vivir. Lo que mató al hombre fue el pecado, la desobediencia. La desobediencia y el pecado va sinónimo con traición a Dios. El hombre desobedeció a Dios en el huerto del Edén. El hombre cayó de la gracia
Y por causa de eso vino la muerte. La tierra fue maldita. Y el adversario tomó dominio sobre la tierra. Por eso fue que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Por eso fue que Dios envió a su único Hijo en sacrificio, para que todo aquel que cree en Él tenga perdón de pecados, salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, le abrió la puerta a la vida. Cuando Adán y Eva pecaron, le abrieron la puerta a la muerte. Por eso la Biblia dice que en Adán todos mueren, pero en Jesucristo todos reciben vida. Todos son resucitados. Alabado sea el nombre de Jesús. Y solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Él mismo lo dijo en Juan capítulo 14 y versículo 6. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Jesucristo estaba completando en el Nuevo Testamento con esas palabras lo que dijo Jehová Dios Todopoderoso en el Antiguo Testamento, cuando envió a Moisés a Egipto a decirle a Faraón que dejara ir libre al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Moisés le preguntó a Dios: cuando yo esté al frente de Faraón, ¿quién le digo a Faraón que me envió? Y Dios le dijo: dile a Faraón, yo soy, me ha enviado. Alabado sea Dios. Y ese mismo yo soy que retumbó y estremeció toda la tierra en el Antiguo Testamento es el mismo yo soy que Jesucristo dijo cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El mismo yo soy Jehová de los ejércitos es el mismo yo soy Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Alabado sea Dios. Gloria al que vive. Solamente Jesucristo es el único camino de vida y de salvación. Solamente Jesucristo es la única verdad aquí abajo en este mundo lleno de mentira y de falsedad y de engaño. Jesucristo es el único que tiene vida para dar en esta vida. Alabado sea Dios, donde lo que hay en este mundo es muerte y perdición. Pero el único que tiene vida para dar y la tiene en abundancia, vida y vida eterna, es Cristo Jesús, Señor nuestro. Fuera de Jesús no hay nada. Fuera de Jesús no hay salvación. Fuera de Jesús no hay vida eterna. Fuera de Jesús no hay perdón de pecado. Él mismo dijo: sin mí nada podéis hacer. Alabado sea Dios. Gloria al nombre de Jesús. Cualquier otra doctrina, cualquier otra creencia que el ser humano tenga, que no sea Jesucristo como el único Salvador y Redentor, es doctrina de error, es doctrina de engaño y respira muerte, respira perdición. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente en Hechos 4:12: porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Solamente Jesucristo puede perdonar el pecado tuyo y el mío. Solamente Jesucristo tiene salvación para ti y para mí. Y solamente en Jesucristo está la vida eterna para todo aquel que a Él viene. Alabado sea Dios. Jesús tiene el nombre que es sobre todo nombre. Delante de Él se doblará toda rodilla en el cielo y sobre la tierra.
Escrito está en su palabra que todos los que invocaren el nombre de Jesús serán salvos. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Refugiarse en Jesucristo es habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. En Cristo estamos seguros. En Cristo hay refugio. En Cristo hay salvación. En Cristo hay paz y gozo. Pero fuera de Él, de Jesús, fuera de Él, el ser humano no tiene garantía de nada. Y si se muere, su destino es el infierno. Dice la Biblia en Juan capítulo 6 y versículo 36. Todo el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Pero todo aquel que no quiere creer en el Hijo, todo aquel que se rechaza a Jesús, no tendrá la vida eterna, sino que la ira de Dios estará sobre él. Toda persona que no le está sirviendo a Jesucristo, toda persona que, alabado sea Dios, no quiere cuenta con Jesús, o toda persona que está engañado en una doctrina de error y de engaño aquí abajo en la tierra, vive bajo la ira de Dios. Los únicos que viven bajo la gracia del Dios Todopoderoso son los creyentes de Jesucristo. Creyentes y vivientes en Él. Alabado sea Dios. Todo aquel cristiano que vive en santidad, todo aquel cristiano que guarda la palabra de Dios y que le es fiel, vive bajo la gracia de Dios. Y vivir bajo la gracia de Dios es vivir bajo la misericordia de Dios. La misericordia de Dios está sobre ti. Y mientras la misericordia de Dios esté sobre ti, Dios te protege, Dios te guarda, Dios vela por ti. Alabado sea el nombre de Jesús. Y no hay nada ni nadie que le pueda tocar a uno de los pequeñitos de Jehová. Ay de aquel que se levante en contra de uno de mis pequeñitos, dice la Biblia. Alabado sea Dios. Hay una parte en la Biblia que dice que aquel que le es piedra de tropiezo a los creyentes de Dios, fuera mejor amarrarse una soga al cuello y amarrar la otra parte de la soga a una piedra y echarse en el mar. En otras palabras, lo que está diciendo es que meterse con uno de los hijos de Dios es mejor no haber nacido. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Mi alma te alaba. Todos los que creen en Jesucristo y son fieles a Él, recibirán la salvación y la vida eterna. Pero todo aquel que no quiere cuenta con Jesús y se rehúsa a creer en Él y escoge su propio camino, la ira de Dios permanecerá sobre él. Y dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo, porque Él es fuego consumidor. Todo el que está bajo la ira de Dios está bajo sentencia. En cualquier momento le llega la muerte y se perderá. Antes de la muerte de Jesús en la cruz, todavía la humanidad estaba bajo la ira de Dios. Solamente aquellos creyentes de Jehová, aquellos que buscaban a Dios de corazón, eran los únicos que vivían bajo la misericordia de Dios y eran salvos. El resto de la humanidad estaba bajo sentencia, vivían bajo la ira de Dios. Pero cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, abrió la puerta para que, alabado sea Dios, la humanidad entera viviera bajo el periodo de la gracia. Alabado sea Dios. Cuando Cristo estaba aquí abajo, vivían bajo la ley. Y bajo la ley le señalaba a la persona en lo que había pecado, en lo que había fallado, y le daba la sentencia de muerte. La ley no traía salvación. La ley no traía misericordia ni gracia. La ley no era por fe. La ley decía: fallaste, pecaste,
Por lo tanto, tienes que ser sentenciado a la muerte. Pero cuando Jesucristo abrió la puerta a la gracia, dice la Biblia que ahora somos salvos solamente por la fe en Jesucristo, y eso por la gracia del Dios Todopoderoso, no de nosotros, para que nadie se gloríe. O sea que es don de Dios. Don de Dios. La gracia. Y ahora vivimos bajo el periodo de la gracia. Alabado sea Dios. Que todo aquel que viene a Cristo Jesús y se rinde a sus pies y tiene fe en Él, la gracia de Dios está sobre él. Pero todo aquel que no quiere cuenta con Jesús, la ira de Dios está sobre ellos. Alabado sea Dios. Mi alma alaba la gloria del Altísimo y Sublime. Alabado sea el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Por eso es necesario que nosotros nos aseguremos de que estamos bajo la gracia de Dios, que estamos bajo la misericordia de Dios, que nuestra fe está cimentada en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Nuestra fe no es en nosotros. La fe no es en lo que tenemos, en nuestras posesiones. La fe es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios no creó a su pueblo, a su iglesia, para recibir el castigo de su ira. Dios creó primeramente al ser humano para que fuera de él, para que viviera para siempre y para que fuera familia de él. Alabado sea el nombre de Jesús. Y después que el hombre pecó, Dios envió rescate. Dios envió a Jesús. Jesús es la esperanza. Jesús es el camino de salvación y la única esperanza para el ser humano, para que a través de Jesucristo el ser humano pueda alcanzar salvación y pueda alcanzar la vida eterna. El que tiene a Jesús tiene la esperanza de entrar en el reino celestial, pero el que no tiene a Jesús y se rehúsa a creer en él, recibirá la muerte y la perdición para siempre. Jesús está a punto de recoger su pueblo. Pronto suena la trompeta y Cristo viene como ladrón en la noche a buscar su pueblo. Y Jesucristo dijo que en aquel día unos serán tomados y otros serán dejados. O sea que en el día del rapto de la iglesia, unos se van y otros se quedan. Los que se van alcanzaron salvación en Cristo Jesús, y los que se quedaron permanecerán bajo la ira de Dios hasta que reciban el castigo por su maldad. Jesús dijo que así como fue en los días de Lot, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. En los días de Lot dice la Biblia que las ciudades de Sodoma y Gomorra estaban llenas de maldad, de pecado, idolatría. Y solamente Lot era el justo en aquella ciudad. El único justo. Y Dios, dice la Biblia, envió a 2 ángeles a sacarlo de allí. Y los ángeles le dijeron a Lot: escapa por tu vida y no mires hacia atrás. Y Lot y su familia salieron corriendo de Sodoma y Gomorra. Y cuando estaban a una distancia a salvo, la ira de Dios cayó sobre Sodoma y Gomorra. Fuego y azufre llovió desde el cielo, y los habitantes de Sodoma y Gomorra se quemaron vivos. Bendito sea el nombre de Jesús. Cayeron bajo la ira de Dios.
Dios no creó al hombre para morir. Dios no creó al hombre para que estuviera bajo su ira. Dios creó al hombre para que alcanzara salvación por medio de Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Solo Cristo salva. Solo Cristo sana. Y solamente Jesucristo tiene poder para transformar al ser humano. Alabado sea Dios. Dios no nos creó para que seamos condenados y terminemos perdidos en el infierno. Por eso fue que Dios envió a su Hijo para morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y para que en vez de infierno tengamos reino celestial. Dios no creó el infierno para los hombres, para los seres humanos. Dios, dice la Biblia, que creó el infierno para Satanás y sus ángeles. Pero todo ser humano que va al infierno es porque él escogió su camino. Amó más al pecado que a Dios. Amó más la oscuridad y las tinieblas que la luz. Alabado sea Dios. Dios dijo en su palabra en el Antiguo Testamento: he aquí que yo pongo camino de vida y camino de muerte al frente de ustedes. Escoged pues camino de vida y vivirás. Alabado sea Dios. ¿Y cuál es ese camino? Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, es el camino, el único camino de salvación y vida eterna para todo aquel que a Él viene. Hay personas, muchas personas que dicen ser cristianos, aún celebridades, que dicen ser cristianos y dicen que ellos creen que hay muchos caminos que conducen a Dios. Cuando una persona dice que hay más de un camino que nos lleva a Dios, está diciendo que Dios es un mentiroso, que Jesús es un mentiroso, porque Jesucristo estableció que solamente Él es el camino, el único camino de salvación. Si Jesucristo dijo que Él es el único camino de salvación, toda aquella persona que está aquí abajo en la tierra, que diga que hay más de un camino de salvación, es un mentiroso. Alabado sea Dios. Está lleno de mentira y de engaño, porque solamente hay un camino que lleva a Dios. Solamente hay un camino que te lleva y te conduce a la salvación y a la vida eterna y al reino celestial, y su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Alabado sea Dios. Y la Biblia dice en el Antiguo Testamento, en el libro de los Proverbios, que el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del infierno que es hacia abajo. Alabado sea Dios. Hasta aquí esta reflexión. Y recuerda que solo Cristo salva, solo Cristo sana, y solamente Jesucristo tiene el poder para transformar al ser humano. Que Dios te bendiga.